We start with the preaching. Hoy vamos a hablar del día malo. Today we're going to talk about the bad day. La pregunta es, ¿existe el día malo? The question is a bad day exist? Es una pregunta. It is a question. ¿Tiene respuesta? It has an answer. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? What to do in those circumstances? De repente me levanto y no tengo nada en el refrigerador. Suddenly I wake up and there's nothing on my fridge. Ese no es un día malo. That is not a bad day. Ese es un mal día. It is a bad day. De repente me pego el dedo chiquito en la cama, en el borde de la cama. Suddenly I kick myself in the little finger in the Ese no es un día bed. malo. That is not a bad day. Ese es un mal día. That is a bad day. De repente se fue el agua Suddenly the water cuts y out. tengo que ir a trabajar. And I had to go to work. Ese no es un día malo. That is not a bad day. Ese es un mal día. That is a bad day. La pregunta que es un día malo. My question is, what is a bad day? Porque la palabra de Dios nos advierte del día malo. Because the word of God warns us about the bad Y day. nos da la respuesta para qué hacer en las And circunstancias. it gives us the answer what to do in the circumstances. ¿Qué tenemos que hacer en el día malo? What are we supposed to do in the bad El day? día malo es una situación continua. The bad day is a continuous situation. Aunque habla de día, Even though today no está refiriéndose a 24 horas, is not talking about 24 hours, sino a un tiempo de circunstancia. but a circumstances time, Un ataque de enfermedad, an attack of sickness, un ataque económico, an attack of economy, un ataque a tu an persona, attack to your own person, un ataque a tu an familia. attack to your family. Pero dice la palabra de Dios que But para el día malo, But the word of God says that for the bad day, que para el día malo, for the bad tú day, tienes que tener toda una estructura. you must have a whole structure. Esa estructura, la palabra de Dios la refiere como armadura. That structure, the word of God refers of the armor of God. Dice, ponte la armadura de Dios. Put on the armor of God, it says. Yo te pregunto, ¿de quién es la armadura? I'm asking you, who's the armor? ¿De quién te pregunto? ¿De quién es la armadura? I'm asking you, who's the armor? Es la armadura de Dios. It is the armor of God. No es tu armadura. It is not your armor. Tú tienes que ponerte las herramientas de Dios. You must have the armor and the tools of God on it. Las herramientas del cielo. The tools from heaven, Para poder enfrentar el día malo. so you can face up the bad day. Vamos a iniciar con el primer versículo. Let's start with the first versicle. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 6:10. The word of God says in the book of Ephesians chapter 6 versicle 10, Dice, por lo demás, hermanos míos, finally my brethren, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. be strong in the Lord and in the power of his might. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Be strong in the Lord and in the power of his might. La pregunta es, ¿dónde está su fuerza? The question is, where is his strength? Su fuerza está en la revelación. His strength is in the revelation. Escúchame, su fuerza está en la revelación. Listen, his strength is in revelation. En lo que Dios te está hablando en su misma In palabra. whatever God is speaking to you in his own word. Si Dios no te habla a través de su palabra, entonces no te está revelando nada. If God didn't speak through his word, then he's not revealing anything Pero to si you. Dios te revela a través de su palabra, But if God reveals through his word, ahí está su fuerza. there is his strength. Porque ahí me está diciendo que mis hijos son campeones. Because there he's saying that your child are Ahí, champions. ahí me dice que mis hijos son bendición. There he's saying that your kids are a blessing. Ahí me dice que mis hijos son más capaces que cualquiera. There it says that your kids are more capable than anyone else. Ahí me dice que mis hijos son cabeza y no son cola. There it says that my kids are head and not tail. Ahí me dice que prestarán a muchos y nunca pedirán prestado. Here it says that you will give money to another ones, but you never ask for it. Ahí me dice que siempre habrá pan en su casa, It says that always will be bread on this house, que no carecerán de ganancia. that you never be a lack of anything. Entonces, si la palabra me está revelando, Then if the word is revealing to es ahí me, donde yo tengo que tomar toda mi fuerza. it is right there where I have to take my whole Es donde yo strength. tengo que tomarme y asirme de su It's misma where I palabra. have to take the whole strength and take it Y to the dice que word. cuando te haces de su palabra, And it says that when you hold of his word, no te puedes hacer a la izquierda y a la derecha, you cannot go to left or right, mucho menos para atrás. neither backwards. ¿Dónde está la revelación? Where's revelation? En su palabra. In his word. En su palabra. In his word. Dios te tiene que hablar a través de su palabra. God wants to speak to you through his word. No vamos a ir para allá, pero dice en 2 Corintios 1:12. We're not going to go there, but 2 Corinthians 1:12, it No, says, 1:12 no es 1:20. it's not 1:12, it's 1:20. 20 o 21. 20 or 21. Dice que en Cristo It says that in Christ, todas las promesas son, all the promises are, all promises are sí y amén. yes and amen. Ahora te pongo un agregado. Now I'm putting that on. Tú no eres
un invitado. You're not an invite, a guest. Tú no eres un pecador. You're not a sinner. Tú eres un hijo. You're a son. Y los hijos de Dios. And son of God Y un hijo and a son dispone de una herencia. take a willing, Dispones de una herencia take a heritage que un padre ya no la dejó. that a father leave already. Pero tengo que conocer su palabra. But you need to know his word. ¿Para qué tengo que conocer su palabra? Why do you need to know his Para que word? su misma palabra me revele So the own word reveals to qué es you lo que tengo que hacer en el día malo. what is what you're supposed to do in the bad day. Entonces cuando venga el ataque del enemigo, Then suddenly when the attack of enemy comes, dice la palabra de Dios que al término, the word of God says that at the end, después de pasar el proceso, after all the process, después de pasar la dificultad, after get all the difficulty, nos mantengamos firmes. we stand steady. Nos We mantengamos remain parados. steady. Nos mantengamos We parados. remain steady. La pregunta es ¿por qué? The question is why. ¿Sabes que los ataques mucha gente se desilusiona? Do you know that the attacks, many people get disappointed? ¿Sabes que en una batalla espiritual mucha gente se va para atrás? You know that in a spiritual battle, many people goes backwards. ¿Sabes que en alguna circunstancia mucha gente echa reversa? You know that in some circumstances, some people get reverse on it. El exhorto más grande de Dios al pueblo judío era que no regresaran a Egipto. The biggest advice from God to the people of Egypt is that don't go back to Egypt. Si Dios ya te sacó del mundo, la idea es no regresar al If God mundo. already take you out of the world, the idea is not to come back to the world. Dice su palabra, prestarás a muchos y nunca pedirás prestado. His word says that you will give loans to many people, but you never ask for it. Pero en la primera circunstancia, But the first circumstance, en la primera situación, the first situation, pedimos prestado. we ask money, we lend money, Empeñamos algo. we pawn something, Nos encharcamos con las tarjetas. we use and abuse Y the credit después cards. vienen las circunstancias. And suddenly all the circumstances come. No las circunstancias. Not the circumstances, Las the consecuencias. consequences. Consecuencias de malas decisiones. Consequences of bad decisions. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 6:10 otra vez. But the word of God says in Ephesians 6:10, Por lo demás, hermanos míos, finally, my brethren, fortaleceos en el Señor y en el Be- poder de su fuerza. be strong in the Lord and in the power of his might. La revelación The revelation de lo que Dios te habla a través de su palabra, of whatever God speaks to you through his word ahí está su fuerza. is right there his strength. No solamente su fuerza, Not just his strength, sino tu fuerza. but your strength. Porque tú llevas acento en la U. Because you have accent on Y you. cuando tú llevas acento en la U, And when it talks about you directly, cuando la tú lleva acento en la U, when it talks directly to you, habla de primera persona it talks about in the first person. y está refiriéndose a ti. And it's speaking about you. Tu fuerza está en lo que Dios te está Your revelando. strength is whatever God's revealing to you. Pero para poderte alimentar de su But palabra, in order for you to feed up from his word, necesitas escuchar su you palabra. need to listen to his word. Porque la fe es por el oír. Because the faith is by listening. ¿Qué tengo que oír? What do I supposed to ¿Qué listen? tengo que oír? What do I supposed to listen? ¿Qué tengo que escuchar? What do I supposed to listen? Porque si no escucho la palabra correcta, Because if I didn't listen the right word, si no escucho su palabra if correcta, I didn't listen his right word, y entonces empiezo a escuchar circunstancias, and then suddenly I start listening circumstances. empiezo a escuchar I situaciones, start listening situations. eso es lo que voy a estar hablando. That is what I'm going to speak Es lo que later. voy a estar hablando. That is exactly what I'm going to speak. Voy a ser el resultado de lo que escucho. I'm going to be the result of what I'm listening. Por eso dice la palabra de Dios. That's why the word of God says En Efesios 6:11, in Ephesians 6:11, dice en Efesios 6:11, 6:11 of Ephesians, vestíos de toda la armadura de Dios. put on the whole armor of God. Vístete de la armadura de Dios. Get dressed with the armor of ¿De God. quién es la armadura? Who's the armor? Es de Dios. It is from God. No es tu armadura. It is not your armor. Y sigue diciendo, And it keeps saying para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. that ye may be able to stand against the wiles of the devil. ¿Quiere decir que el diablo sí te va a acechar? It means that the devil will keep snoring on you. Claro que sí. Of course he does. Es su labor. It's his labor, it's Pero- his job. Pero tú te podrás preguntar, ya quedó vencido en la cruz. But you could ask yourself, is he thrown in the cross? Porque ya no te puede matar, Because he cannot kill you pero sí anymore. te puede destruir. But he can destroy you. Porque dice que él anda como león rugiente, Because he says that he's like a lion roaring, buscando al descuidado para devorárselo, seeking for the one which is not caring to devour him, buscando al que está aislado para hacerse de él. looking for the one that is apart so he can take it as a prey. Dice que anda como león rugiente. It says that he's like a roaring lion. ¿Y a quién ataca?
And who he's attacking? aunque sea un león, Even though he's a lion, aunque sea grande y fuerte, even though he's big and strong, nunca ataca una manada. he never attacks to a big group of Siempre animals. va a atacar al más débil, He's going to attack the weak one, al enfermo, to the sick one, al lastimado, to the one that is hurt, al que está persuadido. the one that is in a bad mood. Y es ahí donde él llega And there is when the devil comes para empezar a meter sus ideas to en start tu getting mente, his ideas in your mind, en tu alma. in your soul. Y sigue diciendo, And he keeps saying para que podáis estar firmes contra las chances del diablo. that you may be able to stand against the wiles of the evil. Eso es Efesios 6:11. That is Ephesians 6:11. Dice Efesios 6:13. Ephesians 6:13. Por tanto, Wherefore, vuelve a repetir lo mismo. it repeats again. 6:11 y 6:13 dicen casi lo mismo. 6:11 and 6:13, it says exactly the same. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios Wherefore, take unto you the whole armor of God, para que podáis resistir el día malo. that ye may be able to withstand in the evil day. Y habiendo acabado todo, And having done all, y habiendo acabado todo, and having done all, y cuando haya acabado todo, and having done dice all, que estáis firme. stand, keep stand. Entonces la armadura de Dios, ¿para qué es? So the armor of God, what is it about? ¿Para qué es la armadura de Dios? What is it about the armor of God? Si no tienes problemas, If you don't have problems, si no tienes if circunstancias, you don't have circumstances, si tu matrimonio está excelente, if your marriage is in an excellent si tu mood, economía está if excelente, your economy is great, si tu negocio está excelente, if your business is si great, tus empleados están if your excelentes, employers are excellent, entonces yo creo que no eres de este mundo. then you're not part of this world. Tú podrás decir, You could say, es que soy ciudadano del cielo. oh, I'm a heaven citizen. Sí, sí es cierto. Yeah, that is true. Pero la realidad es que vivimos aquí en la tierra. But the reality is that we live in the earth. Pero y mientras estemos aquí en la And tierra, as long as we live in the earth, este cuerpo this body es de esta tierra. is from this earth. Y está acostumbrado a las cosas de aquí. And it is used to the things belongs to this earth. Por lo tanto, Therefore, este cuerpo siente. this body feels. Dice Efesios 4:24, 23, Ephesians 24. 4:24, Dice airaos, get mad. airaos. Get mad. Pero dice enójate. Get mad. Pero It no says. permitas que el enojo te domine. But do not allow that the madness dominates you. Eso quiere decir That means que es inevitable enojarse. that you can avoid to get mad. Es inevitable You enojarse. can avoid to get mad. Oye, yo voy manejando I'm y driving de repente alguien se mete. and suddenly somebody gets into me in front of me. Por más santo que te creas, For the best one you think you are, se empieza a sentir algo en el estómago it starts feeling something on the stomach. y se te sube la cabeza And it goes to your head. y la electricidad se te baja por And todo the el cuerpo electricity goes down to y your de body. repente toda la electricidad te sale por tu And boca. suddenly all the electricity goes out of your mouth. ¿Qué pasó, hija? ¿Quién se acordó de algo? Who remembers something? Yo siempre les digo, I always said, "Tit, tit, 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 ta, 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 ta." no, tranquilos. Calm down, calm Dios te down. bendiga. Dios, God bless you. Ah, God bless you. Es mi esposa, pastor. Es mi esposa, no le puedo decir nada. a lo que sigue. Step on it. Dice que te tienes que poner toda la armadura de Dios It says that you might wear the whole para armor estar of God, preparado para ante so cualquier you could be acechanza. prepared for any evil's snare. Y después de snare. acabarlo todo, And after everything's done, estar firme. keep and remain Yo he steady. ido a hospitales I went to hospitals y he orado por gente que ha estado muy metida en and I justicia y prayed amor. for people that been into justicia y amor. Y cuando salen, And suddenly when they go out, ya no regresan they don't come back porque se sienten invencibles. because they feel on the treat. La realidad es que tienes que saber The reality is that you must know que Dios te da triunfo sobre las that circunstancias. God gives you triumph above the Pero las circumstances. circunstancias tenemos que confrontarlas. But circumstances, we need to face them Las up. circunstancias tenemos que enfrentarlas. Circumstances, we need to face them up. Porque estamos en este cuerpo. Because we are in this body. Este cuerpo siente. This body feels. Yo te dije que dice Efesios que airaos. I told you that O Ephesians sea, says that get mad. You o can sea, get mad. enójate. Get mad. It's okay. Enojarte es inevitable. To get mad is not something that you can avoid. Lo que sí es evitable Whatever you can avoid es permitir que el enojo me consuma. is to allow that the madness get consumed you. Por eso
te advierte. So that's why it awards you. No permitas que el enojo llegue hasta que el sol se meta. Do not allow the madness goes until the sun goes O sea, down. no permites que el enojo quede todo el día. In other words, do not get the madness keeps and still the whole day long. Enojarme es evitable, To get mad is not way to avoid it. pero sí puedo evitar que ese enojo me But consuma. what I can avoid is that madness consume me. ¿Por qué? Why? Porque antes de la caída, Because before the fall, antes de la caída, before the call, el orgullo. it is the proud. Antes de un divorcio, Before a divorce el orgullo. is the Orgullo. ego. Antes de que una familia se separe, Before a family splits, el orgullo. the proud and ego. Antes de que una amistad Before a termine, friendship gets done, el orgullo. the proud and ego. El orgullo. Ego and proud. Y muchas veces And many times te peleas con alguien you get fight with somebody con justa razón. fairly. Tienes todos los elementos a tu I mean, you favor. have all the reasons why to do Pero it. cuando lo vuelves a ver, But when you see this person again, 6 meses después, 6 months later, ya ni te acuerdas. you don't even remember about Ya ni te that. acuerdas. You don't even remember. Pero hay algo en el fondo. But there's something deep in your heart. Híjole, Oh God, necesito acordarme qué fue lo que me hizo I need to remember what this guy did to me para seguir enojado. so I can keep mad. Dice la palabra de Dios, no permitas que el enojo te consuma. The word of God says, do not allow that the madness consumes you. Es más, no dice así, On top of that, it dice, says that, no permitas do not allow que el diablo that the devil tome control. takes control of it. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo me enojo, Because when I get mad, permito al diablo I allow devil que me hable a mi mente to speak to my mind. y entonces busque venganza And then I look for en mis revenge propias manos. in my own hands. Dice Efesios 6:13. Ephesians 6:13 Ya, it says. ya leímos Efesios We 6:10. already read Ephesians 6:10. Ya leímos 11 y 14. We already read 11 and 14. Ahora vamos a leer el 12. Now let's read the 12th Perdón, el versicle. 12. 12th versicle. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. For we wrestle not against flesh and blood. Repite conmigo. Repeat after me. No tengo lucha For we wrestle contra carne y contra not sangre. against flesh and blood. Otra vez. No tengo lucha I have no wrestle contra carne ni contra sangre. against flesh and blood. ¿Contra quién tengo lucha? Who I have a fight against? Contra principados, About principalities, contra potestades, against powers, contra gobernadores against the rulers en las tinieblas de este siglo, of the darkness of this world, contra huestes espirituales, against the spiritual wickedness contra regiones in celestes, high places, contra todo un ambiente to a espiritual. whole spiritual Indians. Tienes que identificar tus batallas, You must identify your tienes battles. que identificar tus guerras. You must identify your wars. La armadura de Dios The armor of God, es para las acechanzas del diablo it is for the devil's snares y para que nos mantengamos firmes. and for you to maintain steady. La armadura de Dios The armor of God no es para protegerte de tu esposa o de tu is not esposo, for you to protect against your wife or your no es para husband. protegerte de tus hijos, It's not for you to protect against your no es kids. para protegerte de tus It's not for amigos, you to protect against your friends no es contra carne y contra sangre, or against flesh and blood. es contra el enemigo. It is against the Y enemy. tengo que identificar el enemigo. And I must identify the enemy. Tengo que identificar el enemigo. I must identify the enemy. ¿Cuándo es del enemigo? When is the enemy? ¿Cuándo es de mis malas decisiones? When my bad decisions, Es ahí donde yo tengo que poner mi mirada. it is right there where I need to put my sign. El enemigo siempre te va a tratar de atacar. The enemy will always will try to attack you. Va a buscar un área débil. He will try to find a weak area. Te va a tratar de persuadir. He will try to follow in you. Te va a tratar de seducir. He will try to seduce you. Te va a seducir al mal. He will seduce you to devil. La seducción es su herramienta. Seduction is his tool. Te va a poner otro ámbito más He will agradable. put something nicer and pleasant. Siempre va a buscarte persuadirte a través de tus sentidos. He always will try to catch you through your sins. Por eso dice, ponte la armadura de Dios. That's why he says, put on the armor of Y te God. dice, las guerras no son contra tu gente. And it says, the wars are not against your people. Levante la mano, ¿quién es de carne y de sangre? Raise your hand who is of flesh and blood. Contra nosotros no es el pleito. Against us is not the war. Las batallas se escogen. The wars are chosen. Es contra el enemigo. It is against the enemy. Es en lo espiritual. It's in the spiritual Y sobre lo area. espiritual And in the spiritual tengo area, que identificar. you must Y identify. para algo espiritual And for something tengo spiritual, una solución there espiritual. is a spiritual solution. E iniciamos con el tema. And we start with the subject. 6:14. 6:14. Dice, estad pues firmes,
Stand therefore. ¿Cómo tengo que estar? How do we are supposed to be? Otra vez, estad pues firmes. Over again, stand therefore. Estamos en Efesios 6:14. We are in Ephesians 6:14. Estad pues firmes. Stand therefore. ¿Cómo tengo que estar firme? How do I supposed to be? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Having your loins girded about with truth. Tengo que ceñirme con la verdad. I need to gird with the truth. ¿Qué me está diciendo? What is telling me? Yo cuando estaba en la secundaria, When I was in high school, bueno, cuando estaba en la primaria, well, when I was in the elementary school, bueno, cuando estaba en el kinder well, when I was in the y me iba a kindergarten, pelear, eh, y me iba a pelear, and I was close to fight, es que me acordé it comes to my mind that que me moment, peleaba en el kinder, that I fight in the kindergarten, me peleaba en la I primaria, fight in the elementary school, me peleaba en la I secundaria, fight in the high school, me peleaba en la I preparatoria fight in the high school, y también me llegué a parar a pelear en la and I universidad. also fight in college. Pero yo university. quiero que tú entiendas cuál es la actitud que se toma But I want you to understand what is the attitude that you must take cuando te vas a pelear. when you will fight. When you will fight, Te quitas todo para estar libre. you take everything for you to ¿Y feel qué es lo freedom. primero que haces? And what's the first thing you done? Oh God. ¿Me lo quito? No, ceñirte. Lo saco. No, ceñirte. To Te ciñes. serve. ¿Qué te ciñes? What El do you serve? cinto. Es el cinto de la The verdad. loins gird about the truth. Lo primero que haces es preparar para que no te bajen los The pantalones. first thing that you prepare is for you to don't get your pants down. Porque en este cinto físico, Because in this belt, en este cinto, in this physical belt, no trae nada. there is nothing on Pero it. en un cinto militar, But in a military belt, ¿qué trae en un cinto militar? what do you have in a military Te belt? pregunto, ¿qué trae en un cinto militar? I'm asking you, Echa what tu do you mente a have volar. in the military belt? Traen un montón de cosas, herramientas. plenty of Entonces, tools. para que no se te caigan los pantalones, So in order for you to don't get your pants down, lo primero que haces es ceñirte. the first thing is to Ceñirte es una actitud. loins is an attitude. Escúchame, ceñirme es una actitud Loins of gird is an attitude. de estar preparado. To be prepared. Pero estar preparado ¿para qué? To be prepared for what? Para escuchar la mentira. To listen the Porque lies. si la mentira la escuchas, Because if you listen the lies, entonces no estás ceñido. then you are not lying. ¿De qué está constituido el cinto? What is constituted the belt? Este cinto es de piel. This belt is like a, Pero el cinto pero el cinto de leather. Dios es de la but the verdad. belt of God is La, the truth. la verdad no es un concepto. It's made of truth, and the truth is not a La verdad concept. no es un concepto. The truth is not a concept. Es que tengo que decirle toda la verdad a mi Oh, esposa. I have to tell all the truth to my wife. Es que tengo que decirle toda la verdad a mis hijos. I want to tell all the truth to my A kids. veces se necesita prudencia. Sometimes you need prudence. Yo no digo que no esté bien eso. I'm not telling you that it's not bad. Qué that bueno thing. que lo hagas. It is good that you do it. Pero no está hablando como la verdad como concepto. But it's not talking about the truth as a Está concept. hablando de la verdad como persona. It's talking about the truth as a Y person. dice que la ley por medio de Moisés fue dada. And it says that the law through Moses was given. Pero la gracia y la verdad But the grace and the truth, vinieron por it Jesucristo. came from Jesus. Y él dijo la verdad es una persona. And he says the truth is a person. Yo soy la verdad I am the truth. y yo soy la vida. I am the life. Está hablando de It's Jesucristo. speaking about Jesus Está Christ. hablando que te tienes que ceñir con It's Jesucristo. speaking about you should call of Te Jesus tienes que Christ. ceñir con la verdad. You should show the truth. Dice Juan It 8:44, says John 8:34, 40, 40, toda la parte del 40, the whole 40. que él es un mentiroso, He's a liar. que el chanclas es un mentiroso The devil is a liar. y es padre de mentiras. And he's father of lies. Y él es mentiroso desde el principio. And he's a liar since the beginning. Él siempre te va a decir una mentira. He always will say a lie to ¿Y you. dónde crees que te va a hablar en la mentira? And guess where he will speak to you on the ¿Dónde te va a lie? hablar? Where does he going to speak En to el you? alma. In your soul. En el alma. In your soul. Aquí es donde te va a hablar. Here is where he's going Aquí to speak están to las you. batallas. Here are the battles. Pero esta alma But this soul, se protege con un yelmo. it protects with a helmet. Ahorita vamos a llegar allá. We're going to talk right there. In a Ahorita minute. estamos con la verdad. Now we're talking about the truth. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Now what do I supposed to do? Ceñirme, To get hold, prepararme. to prepare, Y tiene que ver con la actitud. and it's all about the attitude. En los tiempos de batalla, In the battle time, las batallas eran de cuerpo a cuerpo. the battles were hand by hand. En los tiempos de Jesús In the times of Jesus, no había cañones. there were not big weapons with Era cannons. todo por estrategias. Everything is strategy. Y las batallas And the battles, se trataba de hombría. it was all about manhoodness. No hacían ningún tipo de trampa.
They did not treat on the other ones porque eran batallas de honor. because there was honor battles. La primera fila, The first line up, la primera the fila first line, era la más it was the importante. most important one Porque si la primera fila, because it's the first one. si la primera fila If the first line se rompía, it breaks out, entonces el ejército contrario podía penetrar. then the whole army against us could penetrate us. Entonces la primera fila Then the first line tenía que soportar must behold lanzas, arrows, caballos, horses, la fuerza del enemigo. the strength of the enemy. Venían todos corriendo. They come all together running. El pueblo romano vino a The revolucionar las Roman town batallas. came to revolution the battles Porque el pueblo romano empezó a organizarse. because the Romans start organizing Mientras los otros themselves. pueblos eran bárbaros, While the other towns were barbarous, no estaban organizados. they were not organized. Llegaban por medio de sus impulsos. ¡Ah! They came from their impulse just yelling out. Y el pueblo romano, And the Romans were con like, la actitud correcta, with the right attitude. ponían la primera fila They have the first line y recibían el golpe. and they receive the hit. Hay gente There's people, que, escúchame bien, lo digo con mucho respeto, listen, I'm telling you with all my respect, que pudieron haber vivido toda una vida sin que le hayan diagnosticado una enfermedad. that they could live a whole life without diagnostic any illness. Pero de repente se les ocurrió ir de chiripas a But sacarse unos suddenly they análisis go to get an analyze in the hospital y les dicen, tienes esto. and they said, you have this illness. 2, 3 meses, a veces fallecen. 2-3 months they passed away. ¿Por qué? Why? Por la actitud correcta. Because of the right attitude. Porque eso te tienes que ceñir con el Because cinto de that la is what verdad. you must hold from the Para truth of cuando belt. venga la noticia del mentiroso So the notice and the news comes from the y lawyer. te digan, tus hijos son Whatever they inservibles, say, your kids are tus hijos useless. son fracasados, Your kids are a failure. tú eres un You fracasado, are a failure. tu empresa no va a prosperar, Your company is not going to prosper. tú vas a fracasar. You're going to fail. Entonces, Then tú no vas a vivir, you're not going to live. la enfermedad te va a Your consumir. illness will consume you. Entonces yo estoy ceñido Then- con el cinto de la verdad. I am holding the truth. ¿Con qué finalidad? With what intention? Estar firmes. To remain steady. Y cuando venga el ataque, And when attack comes, lo echo fuera en el nombre I de throw it Jesús. away in the name of Lo echo Jesus. fuera en el I nombre de throw it away Jesús. in the name of Me Jesus. ciño con el cinto de la verdad. Keep it in the belt of the truth. La verdad no es lo que dice un médico. The truth is not what a doctor says. Esa es su verdad de él. That is his truth. Ellos tienen que decir lo que estudiaron. They must say whatever they study on it. Sus análisis le dicen eso. All the paper says that. Pero esa no es nuestra verdad. But that is not our truth. La verdad es la que ganó Jesús The truth is that Jesus en la wins. cruz. The Y de, truth is that Jesus esa wins. disponemos nosotros. And we take it by Sí. force. Yo soy sano en el nombre de I'm Jesús. healed in the name of Jesus. Dice tu palabra. His word says, Dice tu palabra. your word says, God, Que por tu llaga. that from your wound, Por tu llaga. from your wound, Por tu llaga. from your wound, Quiere decir que él fue toda una it llaga. means that he was one wound. Él fue toda una herida. He was one wound. Eso quiere decir que no tenía ya piel. That means that he has no skin on Su it. cuerpo era una herida. His body was a wound. Yo experimento la sanidad. I experiment the Yo healing. soy sano I am en el healed nombre de in the Jesús. name of Yo soy Jesus sano. Christ. I am healed. Y aunque las circunstancias digan cosas Even though diferentes, circumstances say something different, yo no me muevo I do not move porque estoy disponiendo la armadura because de I'm Dios. taking and hold the armor of God. Híjole, tengo que acelerarle. Oh, we need to speed up. Segunda parte Second part, de Efesios 6:14. Ephesians 6:14. Vestidos de la coraza de justicia. And having on the breastplate of righteousness. Eso quiere decir que la coraza es una pechera. That means that the breastplate is a breast. ¿Qué protege aquí la coraza? What does the breastplate protect? Los órganos más importantes. The most important organs. Uno de ellos es el corazón. One of them is the heart. El corazón. The heart. Y dice Romanos 10:10. And Romans 10:10 it says, Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree. with the heart you believe, Con el corazón se cree. with your heart you believe. ¿Para qué crees con el corazón? Dice For Romanos who you 10:10. believe, Romans 10:10 says. Porque con el corazón se cree para justicia. Because with the heart you believe for righteousness. La justicia es un tema que no se enseña en institutos bíblicos. Righteousness is not a subject that you teach in the institute. La justicia es una revelación. Righteousness is a revelation from Dice God. Romanos 1:17. Romans 1:17 it says, No vamos a ir para allá. we're not going to go there. Pero te lo voy a parafrasear. But let me paraphrase to you. Dice en el Evangelio,
In the gospel, en el Evangelio, in the gospel, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. the righteousness of God it reveals for faith and to faith, Por cuanto está escrito, because which is written, más el justo, but the fair, más el justo, the fair, the más el righteous- justo, but the fair one, más el justo, the fair one, por su fe vivirá. by his faith he lives. Dice Romanos 10:10. Romans 10:10, Con el corazón se cree, with the heart you believe, pero con la boca se confiesa. but with your mouth you confess. Con el corazón se cree With your heart you believe para justicia, for righteousness, pero con la boca se confiesa para but with your salvación. mouth you confess for salvation. Eso quiere decir That means que la fe that faith, emana del corazón, it comes from heart. no emana del alma. It didn't come from soul. El corazón no solamente es un órgano de nuestro Heart is cuerpo, not just a vital organ from our body. espiritualmente es tu esencia, Spiritually is your es essence, tu espíritu. is your spirit. Por lo tanto, de tu espíritu emana la fe. Therefore, from your spirit it comes out the faith. Por eso se va a proteger con la justicia. That's why it will protect with the righteousness. En el pueblo romano, In the Romans people, la coraza era de latón o de algún aleación the metálica, breastplate was something different, like metallic stuff, más liviana pero más fuerte. not that heavy but stronger. Y así se protegían sus corazones. And that was the way they protect their hearts. Pero en la armadura de Dios, But the armor of God, la coraza está constituido de justicia. the breastplate is made of justice. Y la justicia de Dios And righteousness of God no solamente cambia tu condición, is not just change your condition, sino te eleva a tu it posición. also elevates you to your position. No entiendo, I don't understand. no te preocupes. Don't worry about it. La justicia de Dios The righteousness of God, cambia tu it condición. changes your condition. ¿Cuál condición? Which condition? Antes era un pecador, Before I used to be a sinner, ahora soy un hijo. now I'm a son. Pero también te eleva a tu But it posición. also elevates you to your Te position. eleva a tu posición. It elevates you to your Dice position. Efesios 1:3 Ephesians 1:3, que Dios me bendijo con toda bendición espiritual. God bless on me with all spiritual blessing. ¿Eso quiere decir que ya estoy bendito? That means that I'm a blessed one? No, porque está condicionado. No, because it's conditioned. Dice que esa bendición está en los lugares It celestiales. says that that blessing is in the heaven places, En tu posición. in your position, En tu in posición. your position. Si no entiendes tu If you posición, don't understand your si position, no entiendes tu posición, if you don't understand your position, por eso al principio te dije that's why in the beginning I tell you que el poder de la fuerza de Dios that the strength of the power of God, está en su palabra it is in His word. y en lo que a ti And in whatever, te revela de su it palabra. reveals you from His word. Si no entiendes justicia, If you don't understand Dios no righteousness, se está revelando nada. God is not revealing Si no anything to entiendes el you. cinto de la verdad, If you don't understand about the loins Entonces, tear, Dios no se está revelando nada. then God is not revealing Entonces anything van a to venir you. los ataques del enemigo. Then the enemy attacks will come. Pero si tú entiendes que toda la armadura de Dios, But if you understand that the whole si armor of God, entiendes que la armadura de Dios if you understand that the armor of es God, para las asechanzas del it enemigo, is for the enemy's snares, y después de acabarlo todo, and after everything is done, yo me tengo que mantener firme, I must remain steady. entonces estoy disponiendo de la revelación de su Then I'm palabra. taking the revelation of His Porque Dios word. me está revelando Because God is revealing me que para poder vivir de That- fe y para fe, that in order for me to live to faith and for faith, tengo que ser justo. I must be righteous. Porque el justo Because the faith por one, su fe vivirá. the fair by his faith will live. Ahora, Now, ¿quién es justo aquí? who is fair? ¿Quién es justo aquí? Who is fair? Yo te pregunto, ¿quién I'm es justo asking you, aquí? who is fair? Dice Romanos 3, Romans 26, 3:26. que Él me regala esa justicia. That He give me that justice. Me la regala He gave it to me por una simple fe. for a simple faith. Por una simple fe. For a simple faith. No me puedo detener mucho aquí. I cannot stay right here for a long porque time. es el tema que más conocemos. Because this is the subject that we know all of the most. Yo te pregunto, ¿cómo se llama esta visión? But I'm asking you, what's the name of this vision? ¿Cómo se llama la visión? What's the name of this vision? Justicia y amor. Justice and love. Es justicia lo que It is predicamos. justice what we preach. Es justicia lo que Dios nos It is reveló. justice what God reveals Por us. eso nos mantenemos firmes. That's why we remain steady. En alguna ocasión cuando de recién iniciaba, In one occasion when I just started, esto puede servir para ti los líderes de grupos de amistad. this could help for you, friendship groups, leaders. Estaba en Guadalajara en una célula en mi casa. I was in Guadalajara in a friendship group in my house. No eran los que predicábamos, We are not the ones that preach. éramos los
anfitriones. We are the ones that host. Y entonces yo invité a una parejita de amigos. So then I invite a couple of friends. Y entonces el líder me dice, haz que reciban a Jesús y ora por él. Then the leader says, ask them to receive Jesus in their hearts and pray for them. Me estaba preparando. I was preparing. Y entonces yo me paro y hago que reciba a Jesús. And then I stand up and make him to receive Jesus. Le hablé de las 4 verdades. I speak about the 4 truths. Y ya después de haberle hablado de las 4 And verdades, after I speak about the 4 truths, le digo, cierra tus ojos, voy a orar por ti. I said to him, close your eyes, I'm going to pray for Y you. cuando iba a empezar a orar por él, And when I'm going to start praying for him, empecé a escuchar del enemigo cómo me hablaba. I started listening from the enemy how he was speaking to Y me me. empezaba a decir And he was telling me y a recordarme todo mi pasado. to remain me my whole past. Acuérdate cuando fuiste abogado. Hey, remember when you were a lawyer? Acuérdate aquella transota. Remember that big trap that Acuérdate you de did? aquella mentirosota. Remember that big lie that you did? Acuérdate de aquella parrandota. Hey, remember that big party you had? Acuérdate de aquellas cosotas que hice. Remember that big stuff you Y did? yo me empecé a sentir And I start feeling pues mal. bad. Era una acechanza del enemigo. It was an enemy snare. Pero me estaba hablando. But he was speaking to Y me. casi me convence. And closely he's convinced me. Yo era un bebé espiritual. I was a spiritual Ya, baby. ya era un niño, ponle. I was a kid. Pero del otro lado me empiezo a recibir otra voz. But in the other hand, in the other side, I start getting another Y voice. la otra voz me empieza a hablar con And autoridad. the other voice starts speaking with authority. Y me dice, lo estás haciendo en tu nombre, lo estás haciendo en mi And nombre. it says, you're doing in your own name or in my name. Si es en mi nombre. If it's in my name, Si es en mi if nombre. it's in my name, Échalo fuera en el nombre de throw Jesús. away, cast out doubt. Échalo fuera en el nombre de Cast out doubt in Jesús. the name of Jesus Christ. No es en tus fuerzas. It is not in your strength. Si es en tus fuerzas te vas a If it's cansar. in your strength, you will get tired. Porque no es con carne no es con ejército, Because it's not with army, sino con tu Santo Espíritu. but with your Holy Sino Spirit. con tu Santo But with your Espíritu. Holy Es Spirit. con su palabra. It's with His word. Si Dios no te revela la If justicia, God didn't reveal the justice to you, entonces cualquier ataque del enemigo then any attack from the va a enemy penetrar tu will corazón penetrate your heart. y vas a caer derrotado. You will fall the tree. Dice Efesios 6:15. Ephesians 6:15 it says, Y calzaos, and your feet shod, los pies con el apresto del evangelio de la paz. with the preparation of the gospel of peace. Ponte el evangelio de la paz. Feet shod with the preparation of gospel of peace. Dice, el apresto refiere a firmeza. It refers firmly. Dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio. And your feet shod with the preparation of the gospel. Apresto significa firmeza. Oppressed means firmly. Tienes que tomar decisiones. You must take decisions. Y esas decisiones transmitir el evangelio. And those decisions to transmit the gospel. La primer fila The first line es la que recibía los ataques del is the enemigo. one that receives the attacks from the enemy. Entonces, los que estaban al frente Then suddenly the people that were in the face up, traían un calzado especial. they have a special feet shod. ¿Han visto los zapatos de fútbol? Have you ever seen the soccer shoes? Le llamamos tacos, We call it tacos. lo que tiene por la parte de abajo. The one that they have, O de béisbol, ¿han visto los de béisbol? or the baseball one, Tienen como unos picos it has like para que se agarren. thorns, so it could grips on the floor. En aquel tiempo no eran tan In modernos, that time, there was not that modern, pero eran tipo clavos. but there was like thorns. Entonces ellos se anclaban, So they stayed firmly. se anclaban. They get to the earth, Y llegaba el ataque and here comes the attack, y recibían toda la fuerza del enemigo. and they receive the whole strength from the enemy, Y se mantenían firmes. and they remain steady. Después de haber recibido, After all, entonces venía then it comes el apresto. the oppressed, Era la actitud the attitude de avanzar hacia adelante. to move forward, De avanzar hacia to adelante. move forward, De avanzar hacia adelante. to move forward. Y conforme ellos iban avanzando, And as long as they moving forward, iban rompiendo las filas del they've enemigo. been breaking the lines of the enemies. Iban rompiendo todo. They've been breaking everything. Y ese calzado And that fit shop, te ayudaba para ir avanzando. it helps you to keep Y moving forward. avanzabas. And Y go further avanzabas. and further. ¿Y cuál es nuestro avance? And what is our furthering? Aquel que está caído. For that that is fall Aquel down, que está derrotado. that is the tree, Aquel que está encarcelado. that is in the jail, Aquel que está enlutado. that one that is in loot, Aquel que está en llanto. that is crying, Traerle una noticia to completamente bring a diferente. brand new Aquel notice que está pobre. to one that is poor, Traerle una noticia to diferente. bring a brand new El news, evangelio de la paz. the gospel of peace. El evangelio de la paz. The gospel of peace. Ahora, ¿qué significa paz? Now, what does peace means? El The- Nuevo the- Testamento
The New Testament. El Nuevo Testamento The New Testament fue escrito en griego. was written in Greek. El Antiguo Testamento The Old Testament fue escrito en hebreo y en was arameo. written in Hebrew and Aramaic. Pero el Nuevo Testamento But the fue, New Testament, y hay varias traducciones, pero hay una especial que se llama Strong. there's many traduction, but there is one especially that calls Strong. El Strong es un diccionario del griego al español, palabra por palabra. The Strong is a dictionary from Greek to Spanish, word by word. En el Strong In the Strong, puedes ver la palabra paz. you can see the word peace. La puedes ver, es G1515. You can see is G1515. Y en griego se escribe etimológicamente como Eirene. And in Greece, it wrote Irene. Eirene en Irene, griego. in Greece. Traducido Greek. al español, Translated to Spanish, alguien le puso paz. someone placed it as peace. Pero la traducción correcta es prosperidad. But the right traduction is prosperity. Escúchame, la traducción correcta es Listen, the prosperidad. right traduction of peace is prosperity. Por eso lo que tenemos que mandar es el mensaje del evangelio de la prosperidad. That's why the message we must send is Es the un mensaje prosperity del message. evangelio de la prosperidad. It's a message from the gospel of prosperity. Levante la mano al que le gusta estar jodido. Raise up your hand who would like to be wrecked. Levante la mano al que le gusta estar enfermo. Raise your hand the one that likes to be sick. Levante la mano al que se siente orgulloso de tener problemas en su Raise your hand if you matrimonio. feel proud to have problems in your ¿Quién se marriage. siente tener problemas con sus hijos? Who feel proud to have ¿Quién se problems with his alegra? kids? Who get Dime, choice? ¿quién se alegra? Who get choice? Por eso traemos una noticia diferente. That's why we have a brand new. Dice Lucas 4:18. Luke 4:18 it says, El Espíritu de Dios está sobre the mí, Spirit of God is over me por cuanto me ha ungido y me ha because dado He autoridad anoints me and gives me authority para transmitir el to Evangelio. transmit the gospel. ¿A quiénes? Who? A los enlutados, To the ones A that los- are a los having abatidos. problems, the ones that feels not good, a los endeudados, the ones that are on doubt, a los presos. to the people which is in jail. ¿Qué noticia le vas a llevar a un preso? Which new you will bring to the people which is Libertad. in jail? Freedom. ¿Qué noticia le vas a llevar a alguien que está en llanto? Which new you will bring to the one that is crying? Gozo y alegría. Joy and happiness. Ese es el evangelio de la prosperidad. is the gospel of El prosperity. evangelio de la paz. It is the el gospel of evangelio de la peace. paz. The gospel of peace. Ey, no te preocupes. Do not worry. Lo que hizo Dios en mí, Whatever God Lo que did hizo in Dios me, en mí, whatever God did in también lo me, puede hacer en ti. He could give it up to También lo va a you. hacer en ti. He will do it in También you. lo va a hacer en ti. He will do it in you. También lo va a hacer en ti. He will do the same y en in cada you. uno de nosotros. He's talking about Para ourselves. después, So after all, nosotros somos esa boca de Dios. we could be the mouth of Tú God. tienes que ser esa boca de You Dios. must be the mouth of God. Por eso los grupos de amistad se tienen que That's reproducir. why the friendship groups must reproduce. Por eso tenemos que asumir la That's responsabilidad why we need to assume de levantar más responsibilities líderes, of to bring de up levantar leaders, más líderes, to bring up de leaders, levantar más líderes, bring up leaders, y más grupos de amistad, and more friendship y más groups, grupos de amistad. and more friendship Esto apenas groups. inicia. This almost Esto apenas está started. empezando. This just starting. Son 20 grupos. There's 20 groups. Actualmente son 20 grupos. Nowadays are 20 groups. Cada diciembre te voy a decir cuántos grupos hay. Every December I will Y tell you vas how a many ver groups el we have. poder que va a haber. Eh? El poder que va a haber. The power that will be La there. fuerza que va a haber. The strength that will be there. Porque se van a levantar de dos en Because dos. we're going to raise up 2 by 2. ¿Para qué? For what? Para llevar la nueva To noticia. bring the brand new. Para dar la vida por los To amigos. send the to Para give the life for cambiar the la friends. condición. To get change the Y conditions. elevar a una nueva posición. To bring a brand new position Al amigo, to the friend, al hermano to the brother, y aún al enemigo. even the enemy, Y aún al enemigo. and even though the enemy, Porque el enemigo because the enemy no es de carne ni de sangre. is not of flesh and blood, El enemigo está The bien, enemy está bien identificado. is well identified. Es el chanclas Is the devil que viene that comes a destruirte to destroy you y a consumirte. and to consume you. Ese es el enemigo. That is the Y el enemy. enemigo le caemos mal. An enemy, we are not alike ¿Y to sabes him. por qué le caes mal? You know why he didn't like you? Porque Dios te escogió a ti. Because God chooses you. Porque Dios te escogió a ti. Because God chooses you. Él ya estaba creado He was created cuando already Dios nos creó a nosotros. when God created us. Pero dijo, ¿cómo ellos van a llevar todo? But he says, how come ¿Cómo they're van going a to get tener, everything? cómo van a tener libre albedrío? How come they're going to have ¿Cómo, freedom? cómo van a estar tan guapotes? How come they will be that ¿Cómo que van a tener beautiful? familia? How come they're going to have family? ¿Cómo que van a tener hijos? How come they're going to have ¿Y cómo kids? que van a heredar a sus How hijos? come they're going to wield from their kids? Y eso les da mucho coraje. And he's mad with ¿Y you. sabes a quién más le da coraje? You know who else is get mad? Aquel que le va, que no le Amén. va tan bien como a ti.
The one that didn't go as well as you. Por eso tienes que tener cuidado a quién te acercas. That's why you need to be careful who you get close to. Oye, si yo estoy casado, Hey, if I'm a married man, si somos un matrimonio, if we're a marriage, vas a decir, no, es Vicente y el pastor. hey, you'll say, oh, it's Vicente and the pastor. Yo lo sé, I solamente know. solo es un ejemplo. It's just an example. Imagínate que estamos casados Imagine that we're y married tengo un problema. and we have a problem. Entonces voy y le digo a alguien que está separada o separado. And then I go to speak to someone that is separate or divorced. A nadie le gusta que le vaya mejor que a uno. Nobody feels good that you get well and better than the other one. Fue un mal día, It was a bad day. fue un mal día. It was a bad day. Pero de un mal día queremos hacer un día malo. But from a bad day, we want to do a worse day. ¿Por qué? Why? Porque es un problema de comunicación. Because it's a communication Es un problema problem. que se puede corregir. Because it is a problem that you could solve. No demerito los problemas de los matrimonios. I didn't take importance to the marriage Y problems. sé que sus problemas son importantes. And I know their problems are important. Pero cuando vienen a que los ministremos But when they come to minister them y nos hablan de sus problemas, and they talk about their problems, le dije, eso es pecata minuta. we are like, oh, that's just a tiny winning. Eso nada más es comunicación. That's just communication. Quiero que me acompañen a que realmente vean un problema I matrimonial. want you to come to see a real marriage problem. De esos que se están divorciando. Those that the one that they are getting divorced. Que todo lo que construyeron lo están That perdiendo. everything they built up, they are destroying. Que todo el trabajo se lo están regalando al That the abogado. whole world they giving up away to the lawyer. Que prefieren que se lo quede el abogado That, a that que they se lo quede el prefer esposo the o la lawyer esposa. keep it, that the wife keep it. Eso sí son problemas. That is a problem. Pero un Those are problema de problems. comunicación But not about the communication se ones. puede solucionar. You can solve it. Todo tiene solución. Everything have a solution. Para eso la armadura de Dios. That's why the armor of God. Dice Efesios 6:16. Ephesians 6:16. Sobre todo, Above all, como dice, how it says, como dice, how it says, como dice, how it says, sobre todo, above all, hace hincapié, he emphasizes. hace un énfasis. He emphasizes. Sobre todo, Above all, tomar el escudo de la fe. taking the shield of faith. Toma el escudo de la fe. Take the shield of faith. ¿Para qué? For what? Para que puedas soportar los dardos del enemigo. So you can be able to quench the dart of the enemies. Él no pelea por honor. He didn't fight for honor. Él es mentiroso. He's a liar. Nunca te va a llegar de frente. He never will fetch you up. Por eso manda flechitas. That's why he sent little arrows. Y las manda de lejitos. He sent from the distance. Pero dice que tú tienes un escudo. But it says that you have a shield. Ese escudo, That shield, that shield, su constitución, the constitution of it, su constitución es fe. he was made of faith. Es fe. He was made of faith. Pero tú no me puedes decir, But you can't tell me, todos acá, everybody, tú no me look puedes at you. decir You cannot tell me que tienes mucha fe that you have too much faith si no has leído su palabra, if you haven't read the word, si no estás en un grupo de amistad, if you're not in a friendship group, si no estás viniendo todos los domingos, if you're not coming every single Sunday, si no estás yendo al discipulado, if you're not going to the al discipleship, discipulado de finanzas, to the finance al discipleship, discipulado de líderes to the leaders discipleship, y próximamente and soon al discipulado de matrimonios. to the discipleship of Así es que marriage. prepárense, So get prepared, porque vamos a tener 3 miércoles. because we're going to have 3 Wednesdays. Ya está así Adrián y Héctor. Hasta cuando no disclose. Ya está así Adrián y Héctor. We are this close. Ya así nomás está para empezar. This close to start with it. Entonces nos estamos preparando. We're getting Nos prepared. estamos preparando. We are getting Nos prepared. estamos preparando We're getting prepared. para todo el tiempo tener actividad. So all the time we have activity. Para no estar ociosos. So don't to be idle. Para siempre tener que hacer algo. To have something to do. Ya me están always. presionando. They're putting press on me. 6:17. 6:17. Y dice And it says, la primera parte. the first part of Y it, tomar el yelmo de la salvación. and take the helmet of salvation. Yelmo es casco. Helmet is a helmet. En los tiempos de Jesús antiguos, In the Jesus and antiques times, los yelmos también eran de una aleación de metales. the helmets were a combination of metals. Entre más livianos, The softer they were, pero más fuertes, the stronger they are, era mejor. it will be the better. Pero dice que el casco de Dios But it says that the helmet of God, está constituido de salvación. it is made of salvation. Salvación etimológicamente se escribe como sozo, Salvation etymology it rose as a sozo, S-O-Z-O. S-O-Z-O.
A ver, todos acá, por favor, no se me distraigan. Ya estamos en la parte Be final, focused, please. porque esto es importante. Salvación, Salvation, etimológicamente se escribe como soso etymology words as soso. y significa And it means quitarte de todo tipo de estrechez. to take an all kind of lackness, Quitarte de todo tipo de estrechez, to take away of all kind of lackness, incluyendo la pobreza. including the poverty. Pobre Poor es estrechez de mente. is to be in mind strange. Pobre Poor es estrechez de mente. is to be small of your mind. Es que amanecí sin dinero. Oh, I wake up without money. No, ese es un mal día. No, that is a bad day. No, ese es un mal día. That is a bad day. Pobre Poor es aquel que viene teniendo consecuencias generacionales. is the one that has a generation consequences. Sus abuelos, escasez económica. The parents lack of money. Sus padres, escasez Their económica. parents lack of money. Y ellos heredando la escasez And they económica. get in heritage the lack of money. Pero el evangelio viene a presentarte una película completamente But the diferente. gospel brings you up a brand new movie. El evangelio viene a presentarte algo The diferente, gospel brings to you something brand new, que es la salvación. which is salvation. Tu alma Your soul, tiene que estar protegida it's all about to be protected de la salvación de Cristo, of the salvation of Jesus de Christ, quitarte de todo tipo de to estrechez. take away everything kind of lackness. Nuestra forma de pensar Our way of thinking no debe de tener límites, is not about limitations, porque tienes la mente de Cristo, because he has the mind of porque Jesus tienes la Christ, mente de Cristo. because he has the Jesus Christ. Escucha, But listen, la última parte the last part, dice, it says, y la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, y la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Son 5 armas a la defensiva, There are 5 defensive weapons, pero tenemos una arma a la ofensiva. but we have one weapon of the offensive. Son 5 armas a la defensiva, There are 5 offensive weapons, pero tenemos un arma a la ofensiva. but we have one offensive weapon. Y la arma que tenemos a la ofensiva And the one offensive weapon we se have, llama palabra de Dios. it calls the word of God. Dice Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. No vamos a ir para allá. We're not going to go there. Lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase to you. Dice que la palabra de Dios, It says that the word of God, la palabra de Dios the word of God, es como una espada de doble filo it is like a double-edged sword que penetra hasta lo más profundo. that penetrates in the deepest, Y dice que separa, and it says that separates, parte, part, divide and divides el espíritu the spirit, del alma the soul, y del cuerpo. and the body. Hay una separación. There is a separation. El espíritu The spirit, del alma the soul, y del cuerpo. and the body. Lo que más se tiene que proteger The one that you must protect es el alma is the soul con el yelmo de la salvación. with the helmet of salvation. ¿Por qué tengo que proteger el alma? Why do I supposed to protect the soul? Porque de mis pensamientos, Because from my thoughts, porque de mis pensamientos because from my thoughts, se va a crear mi cultura. it'll create my culture. Y mi cultura And my culture, me va a hacer hablar it'll make me speak lo que yo creo. whatever I believe. Y yo te he dicho todo el tiempo And I've been telling you all the que time una cultura that a culture cambia change cuando cambia el lenguaje. when it changes the language. Cuando una cultura cambia, When a culture change, lo primero que cambia the first thing that es el changes, lenguaje. it is the language. Empiezo a hablar diferente. I start speaking Yo tengo different. que hablar de fe. I speak Yo about tengo faith. que hablar de And fe. you speak about Mis faith. hijos son bendición. My kids are Mis blessing. hijos son My poderosos. kids are powerful. Mi esposo es como un My árbol. hobby is like a Mi tree. esposa es como un árbol. My Mi husband is esposo like es a tree. fuerte. My husband is Mi esposa strong. es fuerte. My husband is Mi strong. esposa es como un árbol. My husband is like a Y tree. dice que tiene muchos frutos. And it says I have a lot of fruits. Sus raíces son The profundas. roots are that deep. Son tan profundas Those are that deep porque están al lado de un río. because they are next to a river. Siempre tienen suministrada la They palabra. always have some minister Eso es lo the que yo tengo word. que estar hablando. That is what I'm supposed to be Porque speaking. lo que yo hable, Because whatever I speak, porque lo que yo hable because whatever I speak es lo que voy a estar viviendo. is whatever I'm living. Al día de hoy, Today, si no conocías la palabra if you don't know the word of o God, si conocías la palabra, or if you know the word, eres la consecuencia de lo que hablas. you are the consequence of what you're speaking. ¿Por qué? Why? Porque lo que hablo Because whatever I speak es lo que estoy creyendo. is what I believe in. Lo que hablo Whatever I speak es lo que estoy creyendo. is what I believe in. Yo cómo sé cuánta fe tiene How do alguien. I know what's the measure of faith of someone? Con poquito que lo escucho hablar. By little of speaking of them. Con poquito. Just by little of speaking of them. Pastor, ya subió la gasolina.
Hey, pastor, the gasoline went up. Y les pregunto, ¿tiene carro, And I'm hermana? asking, do you have a car? No. No. I don't have a car. Pastor, ya subió el dólar. Pastor, dollar went up. ¿Y tiene cuenta en dólares? Do you have an account in dollars? No. No. Lo que hables Whatever you speak es lo que vas a estar viviendo. is what you will live, Porque es lo que tú estás creyendo. because it's what you're believing. Dice 2 de Corintios 4:13. 2 Corinthians 4:13. No vamos a ir para allá, We're not going to go there, pero lo vamos a but we're parafrasear. going to paraphrase. Dice que el espíritu de fe, It says that the spirit of faith, la forma que la fe opera, the way that faith operates, es lo creo, it's I believe it, I believe it, it, y lo empiezo a hablar. and then I start speaking. Lo creo y lo hablo. I believe it and I speak in it. Pero no es lo que yo crea, But it's not what I believe, sino lo que está escrito. but it's what is written. Lo que está escrito en su It's palabra. whatever is written. Y yo empiezo a hablar su And I palabra. start speaking His word. Dice la palabra de Dios que en alguna ocasión The word of God says in one occasion, el enemigo tentó a Jesús the enemy tempted to Jesus. y lo tentó con su palabra. And he tempted with his own word. Pero Jesús conocía más la But palabra. Jesus knows better the word. Entonces tenemos que conocer más la So we palabra. need to know better the word. Te veo el miércoles. I see you on Wednesday. Discipulado de finanzas. Finance discipleship. Vamos a hablar cómo hacer un presupuesto familiar. We're going to speak how to make a familiar budget. Y vamos a tener también invitado especial. And we also will have a special guest. Te vas a sorprender lo que vas a You escuchar. will surprise of what you're going to listen. El martes tenemos el discipulado de la Tuesday, academia. we have the academy discipleship. Estamos preparando ejércitos We're preparing our armies. y queremos que seas parte de esto And we nuevo que want you to be viene. part of it. Buscando generaciones con nueva To look actitud. for generation with brand new attitude. Por último, Last but not least, ponerme la armadura de Dios. to put on the armor of No God. es una oración. It's not a praying. No es levantarme en la mañana. It's not to wake up in the morning. Me voy a poner la No, armadura. I'm going to wear the Armadura. army of God. Imagínate Imagine this, que estando en batalla that to be on a battle, te digan, entramos a batalla. someone says, hey, let's go to Y battle, tú, you're up. te quieres apenas cambiar. And then you start up to get dressed with it. Te vas poniendo los pantalones. You're getting the pants on. Y ya llegó el enemigo y te mató. And then the enemy comes out and kills Entonces you. no es solamente una oración. Then it's not a praying Es una only. actitud. It is an attitude. Es una It is a revelación. revelation. Es el conocimiento. It is the knowledge. Tienes que conocer su palabra. You must know His No word. me tengo que estar poniendo el casco todos los I am días. supposed to keep wearing the helmet ya lo every day. traigo puesto. I have it done up. No me tengo que ceñir todos los I don't have días. to put the belt on Yo it ya lo every traigo day. puesto. I have it done No up. tengo que ponerme la I don't coraza. need to put the Ya la traigo breastplate. puesta. I have it done. Ahora bien, Now, todas las armas son para el frente. all the weapons are offensive. Si te fijas, Defensive. ninguna de las armas If you look at it, está para la parte de atrás. not even one of the weapons is for the backside. Porque la parte de atrás Because the backside, es para los cobardes. it is for the cowards. Cuando dan la vuelta When they turn out y corren. and they run away. Por eso Dios no cubre a los cobardes. That's why God didn't cover the cowards. Te hago una pregunta. I'm asking you, El que está al frente, the one that is facing up, ¿tiene miedo? is he afraid? Te pregunto, ¿tiene I'm miedo? asking you, is he afraid? Claro que sí. Of course he does. La diferencia con el The cobarde difference with the coward es que los de justicia y is amor that the justicia y amor, enfrentamos el we miedo. face them up the fear. Enfrentamos el We miedo. face up the fear. Avanzamos hacia We move adelante. forward. Avanzamos hacia We move adelante. forward. Avanzamos hacia adelante. We move forward. Avanzamos hacia adelante. We keep moving El forward. cobarde corre. The coward runs away. El cobarde deja de venir The a la coward stop congregación. coming to the church. El cobarde se enoja con Dios. The coward get mad with El God. cobarde se enoja contigo. Pero los valientes But the brave enfrentamos la situación. Porque tenemos la armadura de Dios. Porque sabemos nuestra actitud. Because we know our Porque sabemos nuestra actitud, Charlie. we know our attitude. Porque sabemos para qué estamos hechos. Because we know what we are made of. Gloria a Dios. Ponte de pie. Glory of God. Stands up. Ponte de pie.